Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 675 millones de pesos. En vivo, en directo, una semana que termina y es la primera semana de mayo. Estás en Chacra Televisión, en vivo, en un viernes que tiene información de último momento para vos. Cristina reaparece en público y recibe un reconocimiento académico en Chaco. Es en el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña y Cristina Kirchner ya acaba hace instantes de terminar su conferencia magistral. Trigo, avanza el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina. La financiación de este proyecto se realiza a través de la recaudación del diferencial del 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja. Australia y Nueva Zelanda también aprobaron el trigo argentino tolerante a la sequía y lo hace después de China, que una semana atrás lo aprobaba y hacía revolucionar los mercados y la proyección de Argentina también. Mercados granarios que cierran la semana con Claudio Gianni. Al tener cierres en Estados Unidos, jornada en que el dólar se tomó un pequeño respiro y el petróleo subió tímidamente, sin solución para la crisis del Mar Negro y en medio de un mal ambiente financiero, el clima de Estados Unidos fue el gran protagonista, ya que debilitó los precios de la gruesa ante la posibilidad de avanzar con la siembra en los próximos días. El trigo rescató una mínima mejora en Chicago y cerró apenas en baja en Kansas. Las pérdidas sufridas por la India, la seca en Francia y los estrechos stocks de Canadá colaboraron para evitar daños mayores. Eso a pesar de que el trigo norteamericano no es competitivo en la arena internacional. El maíz perdió terreno ante la chance de recuperar parte del gran atraso que trae la implantación del cereal, especialmente en estados clave como Illinois, Iowa y Minnesota. La seca en el centro de Brasil sigue brindando sostén, al igual que la situación de Ucrania. La soja registró pérdidas importantes, además del posible avance de las siembras, jugó en contra de la floja performance del aceite y el temor de que se sume área en Estados Unidos si no se completa la siembra de maíz. Wall Street en baja debido a la sensación de que la Reserva Federal se pondría más agresiva con la tasa y a partir de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos un viernes con muchísima actividad en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresos, 9.697. Índice de novillo del mercado de Liniers, 272,940. Y hablar de números nos acercan a la cotización de las monedas, que te lo vamos a compartir en la pantalla ahora. Dólar oficial para la compra 115,97, para la venta 121,97. Dólar blue para la compra 197 pesos, para la venta 201 pesos. Dólar mayorista también, esta vez sube como el dólar oficial, no así el dólar blue que cierra la semana a la baja. Y vuelvo al mayorista, 116,10 para la compra, 116,30 centavos para la venta. Euro sigue bajando, para la compra 199,99, para la venta 128,07. Temperatura actual 21 grados. Parece que el otoño se suspendió por un ratito. Mirá cómo va a estar el fin de semana en Buenos Aires. Sábado, algo nublado, 14 la mínima, 23 la máxima. Domingo, ahí, fíjate, parcialmente nublado y 14 la mínima, 23 la máxima. Y también va a estar de la misma forma para el lunes, parcialmente nublado, 14 la mínima, 23 grados la temperatura máxima. Hoy nos sobraron algunas camperas de más y también la bufanda. Cristina desde el Chaco reapareció y se llama una reaparición porque fue una semana muy movilizada en términos de actores políticos del Frente de Todos y también en términos mediáticos. Ella reaparece a través de un reconocimiento académico que tiene que ver precisamente con el título
doctoral de honoris, que se le da como un reconocimiento a todo el aporte que entre ellos se cataloga la repatriación de científicos, de científicas, y brindó una conferencia magistral. Su nombre: Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. Todos estuvieron allí presentes a través de esta distinción que incluyó el título académico, la estola y una medalla también. Este reconocimiento para ella fue acompañado por las declaraciones en un extenso discurso que se extendió de los 60 minutos. Vamos a compartirte algo de lo que pudo expresar Cristina Fernández de Kirchner en lo que se llamó una conferencia magistral. Te escuchaba recién la enumeración de las universidades nacionales que se crearon durante los 3 mandatos. Yo siempre hablo de 3 mandatos. Para mí fue un inmenso orgullo y honor ser presidenta de todos los argentinos, la primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales, al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña, una verdadera hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001, donde todo voló por los aires. ¿Por qué hazaña? Porque, bueno, desde la sanción de la ley Roque Sáenz Peña y el voto y sufragio directo y secreto y obligatorio, ninguna fuerza política, ningún espacio político ha completado 3 periodos consecutivos de gobierno y además, porque eso para mí fue también lo más importante, que al cabo de esos 3 años o 3 periodos, esa caja de resonancias que en nuestra historia y en nuestro país es la Plaza de Mayo, me despidiera aquel 9 de diciembre de bote a bote por las avenidas, por las diagonales. La verdad que esa es la mejor medalla, y no significa desprecio a la suya, rector, es la mejor medalla que quien ha abrazado la militancia política y en el peronismo puede aspirar en su vida. Pero antes de iniciar la charla magistral quisiera también un poco rescatar esto que dijo el rector. Esta universidad federal, como tantísimas otras, como las tantísimas otras que inauguramos también en el conurbano bonaerense. Cuando uno tiene la suerte de vivir en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, como me tocó nacer a mí, no fue ningún mérito. Nacer en una familia y en un lugar no es mérito, no forma parte de la meritocracia. Tiene que ver con el azar, la vida, la suerte y la genética. Pero lo cierto es que muchas veces quienes no han visto la dificultad de los hombres y mujeres de las familias del país profundo para que sus hijos estudien si no tienen una buena posición económica, es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos que siempre han tenido universidades y que tienen todo, a los lugares profundos de nuestra patria, que si no llega el Estado con su inversión y su decisión, no tienen oportunidades. Y no es que descrea de los méritos, en absoluto. ¿Cómo voy a descreer de los méritos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta? A ver, pero una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia.
que es una distorsión, que es una deformación del concepto de mérito. Por supuesto, yo estudié y me recibí y ejercí la profesión, pero yo no estoy tan segura que hubiera sido abogada, por ejemplo, o tal vez que lo hubiera conocido a Néstor, si no hubiera nacido en La Plata. A mí la Universidad Nacional de La Plata, una de las 3 más antiguas del país, me quedaba a 25 cuadras o a 10 minutos de colectivo. La vida es diferente cuando tenés todas esas cosas. Y los hombres y mujeres que después, los que nacieron y los que después conocimos el país profundo, damos mérito de ello. Por eso es muy importante y tiene que ver con esto que seguramente va a formar parte de esta clase magistral, a la que he llamado Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. ¿Y por qué digo? Porque está claro que si el Estado no existiera, esta universidad, o no tuviera la función, esta universidad y tantísimas otras no existirían. Esta es una partecita de lo que te compartimos, como te decía, más de 60 minutos. Sin duda es la conferencia magistral que pudo transmitir desde el Chaco. Allí se está realizando todo lo que es el final de la ceremonia del evento, que está colmado de gente. Y nos vamos a la Patagonia, sin escala, Río Negro, donde lideran las expectativas respecto a la producción de hidrógeno verde. Es algo nuevo, es una apuesta al futuro que Argentina, a través de una inversión de una empresa australiana, que bien se conoció esto en Glasgow en 2021, en noviembre, va a tener a Río Negro como el centro productivo de esta opción, de esta energía, el hidrógeno verde puntualmente. ¿Qué está haciendo Río Negro? Todos los pasos correspondientes para poner en marcha la producción y también apuesta a la educación, porque para adoptar una nueva modalidad, un nuevo hábito que es una inversión sostenible al futuro, sin dudas también hay que invertir en educación. Un complejo educativo en Sierra Grande que va a contar también como parte de este proyecto. Río Negro se está preparando para recibir en el corto y mediano plazo tal vez una de las inversiones productivas energéticas más grandes de la historia de nuestro país, con una producción de una energía renovable totalmente innovadora, desconocida para nosotros y por sobre todo para los chicos y chicas que en el futuro vayan a trabajar en esta industria, en esta fuente de empleo. Y este complejo educativo Sierra Grande, de mano de la Nación, de mano del convenio que firmamos recién, tiene que ver con eso, con adaptar y modernizar la currícula educativa para que los pibes y pibas de Sierra Grande, de Río Negro y de la Argentina, que tal vez vengan a trabajar a nuestra provincia, se formen para el futuro, se formen para esos nuevos desafíos que implica la actividad económica, industrial, productiva, de las décadas que vienen. Y vinimos concretamente a firmar los convenios, después a inaugurar una obra muy importante en la Universidad Nacional, ¿no? Y estos convenios tienen que ver con cuestiones de política educativa, ¿no? Tienen que ver con decisiones de política educativa. A veces firmamos convenios, muchas horas de nuestro trabajo es firmar cosas, ¿no? Es firmar. Y en nuestro Estado, en nuestra administración pública, de todos los niveles, tomar resoluciones, firmar actos administrativos, lo que permite que después pasen cosas, ¿no? Pasen obras, pasen ofertas educativas, pasen computadoras, pasen libros. Mercedes relató una gran cantidad de cuestiones que estamos haciendo y que llegan objetivamente a las escuelas. Eso son decisiones políticas y son decisiones de política educativa y decisiones de política en general, porque son inversiones muy grandes. Sí, hemos firmado 4 convenios, 2 que tienen que ver con el tema del desarrollo educativo en Sierra Grande
Estos convenios, por un lado, son asistencia técnica para la capacitación y la investigación en temas de hidrógeno, pero también para la construcción de 3 escuelas que incluyen un jardín, una escuela primaria y una escuela técnica que no solamente va a tener formación en educación secundaria, sino formación profesional y formación técnica superior. Así que la idea es complejizar la parte educativa y, bueno, y trabajar en función también de lo que es el desarrollo del polo productivo Sierra Grande. Por el otro lado, también se firmó un acuerdo en relación a la construcción de 2 escuelas secundarias técnicas, una en el Bolsón, que ya la tenemos iniciando sus actividades, que es una escuela agropecuaria con orientación en turismo, y por lo tanto la idea es el que tengan su edificio propio, y otra escuela en la ciudad de Catriel, también con orientación técnica. Y por último, el otro convenio es un convenio de formación profesional de una nueva propuesta educativa en relación a lo que es el bachillerato con orientación profesional, que tiene una fuerte carga relacionada a lo que es la educación técnica y también obviamente ir incorporando de a poco la parte de las disciplinas generales. Y ahora nos situamos en el norte argentino. Primera parada, Salta, de la mano del INTA. Chalco Vera es el profesional que nos va a contar la ecofisiología de la caña de azúcar en primera etapa. Después profundizamos en la producción. Como investigador asistente de CONICET, desarrollo mis actividades dentro del grupo de ecofisiología vegetal de la Experimental Salta. Nuestro trabajo se desarrolla en 2 importantes líneas, una evocada a determinar el impacto en el carbono del suelo de la remoción del rastrojo de la caña de azúcar, y otra evocada a determinar cómo esas prácticas de remoción alteran las emisiones de gases con efecto invernadero. Actualmente soy responsable de 2 actividades apoyadas por los proyectos INTA, el proyecto 058 de gases con efecto invernadero y el proyecto 062 de secuestro de carbono. 2 de los importantes experimentos que están apoyados por estos proyectos son uno en los sitios productivos en Ledesma y otro en un sitio productivo en Tucumán, en el cual tenemos como fin evaluar cómo las diferentes tasas de rastrojo alteran tanto las emisiones como la dinámica del carbono en el cultivo. Por otro lado, otro experimento, estamos buscando evaluar bacterias promotoras de crecimiento para disminuir el uso de nitrógeno, ver hasta qué punto se puede disminuir con el empleo de estas bacterias para reducir las emisiones y mantener el rendimiento. Para disminuir el impacto de la fertilización nitrogenada es importante buscar ajustar la fertilización en cuanto al fertilizante, en cuanto al tipo de fertilizante, es decir, su formulación, la dosis y esa interacción de formulación y dosis con el ambiente productivo en el que se emplea este fertilizante, para ver la respuesta del cultivo en cuanto a rendimiento y ver cómo son las emisiones. Entonces, lo que nosotros buscamos es, en definitiva, ver hasta qué punto se puede lograr una reducción de las emisiones modificando las formulaciones de los fertilizantes y las dosis sin alterar o sin penalizar los rendimientos del cultivo. Dentro de lo que es el sistema agropecuario, uno de los más importantes gases de efecto invernadero es el óxido nitroso. El óxido nitroso está asociado en sí a lo que es el ciclo del nitrógeno y específicamente en la caña de azúcar muy fuertemente ligado a lo que es la aplicación del nitrógeno. Entonces lo que nosotros tratamos es de evaluar que esa fertilización sea eficiente en términos de que el cultivo lo aproveche y en términos de que no se pierda a través de emisiones. Es importante destacar que estos proyectos de investigación están abordados desde un punto de vista interdisciplinario
porque se hace una evaluación de lo que es la performance del cultivo, teniendo en cuenta atributos ecofisiológicos y a su vez un abordaje ambiental, teniendo en cuenta en sí las emisiones de gases con efecto invernadero. Y en torno a la caña de azúcar, ahí nomás cerquita, a pasos de Salta, en Tucumán, hay muchísima dedicación productiva. Tucumán produce el 64% del azúcar que se consume y el 50% desde la caña de azúcar para el corte de bioetanol. Por eso se reunió su gobernador con los productores en una zafra que ya fue inaugurada hace semanas, pero que la proyectan como una gran campaña que se acerca y también uniendo el sector público con el privado en esta reunión. Hicimos una evaluación de la futura zafra, de la zafra que ya comenzó, donde de alguna manera hemos planteado algunas problemáticas de carácter general y en ese sentido nosotros hemos asegurado que con la reunión que ha tenido el presidente Alberto Fernández, con el presidente de Bolivia, la provisión de gas para el norte argentino está asegurada y hoy lo que hemos conversado, que gracias a Dios en Tucumán nos hemos venido preparando para diversificar, es decir, no solo esta actividad produce azúcar, nosotros también producimos energía, también producimos el bioetanol, es decir, que tenemos 3, 4 productos que nos da la posibilidad de poner un equilibrio en la oferta de azúcar, con lo cual eso nos garantiza medianamente mantener un precio que le sea rentable al cañero. Necesitamos hablar con el gobernador. En primera medida quiero agradecer la disposición que este gobernador Osvaldo Jaldo, así como cuando estaba de vicegobernador, ha tenido la referencia o la deferencia de atender a los productores cañeros y las necesidades de los mismos. Hoy le hemos planteado distintos temas. Tema camino, tema provisión de combustible, los altos costos de los fertilizantes y el bajo costo del azúcar. Hemos planteado el tema del acondicionamiento de caminos, los pasos de los ríos, tratar que usemos menos las rutas provinciales y vamos por rutas alternativas. Bueno, sobre ese es uno de los temas. Después ha sido el manejo del IPAD también como contralor, tratar de ponerlo en funcionamiento porque está sin actividad y bueno, en ese tema estamos trabajando nosotros en este momento. Pero estas reuniones con los cañeros ha sido muy importante, que el gobernador escuche de boca de los cañeros cómo ven la zafra para este año. Por eso nosotros como gobierno de la provincia queremos una buena zafra, pero una buena zafra para todos, una buena zafra para el industrial, pero también una buena zafra para el cañero y dentro del cañero para todos en general y en particular para el pequeño y mediano, que es el que mayor esfuerzo hace para poder producir y llevar su caña al ingenio. Hablar del trigo es hablar del fideicomiso, uno de los temas de esta semana también, porque avanza el proyecto. Estamos hablando de lo que es la recaudación, que es de la manera en que se va a conformar el fideicomiso a través del diferencial del 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja. ¿A quiénes alcanza esta medida? A 11 empresas exportadoras de subproductos de soja, de las cuales 8 representan el 95% del total de las exportaciones. 8 representan esa totalidad. El gobierno aplicará los fondos para compensar ese valor de compra del trigo a los molinos, fijando un precio de referencia de venta para que llegue a las panaderías y a la industria productiva y alimenticia de nuestro país a valores que sean previos al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a un valor contenido, a un precio que no se siente impactado por el conflicto mundial. De cualquier manera lo está, pero sabemos que nuestro problema interno de los precios no está sujeto solo al conflicto bélico. El funcionario, y a él me refiero desde la Secretaría de Comercio, a Roberto Feletti, señaló que las bolsas de harina que se elaboren a partir de los fondos de este fideicomiso van a estar identificadas con un sello que diga producto subsidiado por el gobierno nacional, para garantizar la trazabilidad y el seguimiento de las mismas.
Momento de compartirte el agroclima en este viernes. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta 2 años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como Anti el Niño o el Viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño, que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico centro-occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra, y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOAA ha activado
que durante la temporada de huracanes 2022, la niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos, y estará reflejada hacia las aguas del Océano Atlántico. Hacemos una pausa y volvemos por este segundo bloque que tiene más información para vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 675 millones de pesos. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 675 millones de pesos. Después de China, se suma Australia y Nueva Zelanda a lo que es la aprobación de el trigo HB4, tolerante a la sequía. Otra alegría que es así recibida por el sector productivo, también por Bioceres, que es la empresa que celebra, la verdad, una concatenación de hechos afortunados. Estamos hablando de una producción récord de más de 21 millones de toneladas que tenemos en Argentina y se espera para todo esto, en la próxima campaña, por el clima desfavorable, una ligera merma. Somos nosotros exportadores líderes de soja y maíz y por eso somos pioneros en usar de modo transgénico a estos dos productos, la soja y el maíz. Pero vamos al trigo HB4, que es un desarrollo 100% argentino, entre la colaboración público-privada de más de 18 años entre la compañía y el grupo de investigación del CONICET, liderado por Raquel Chan, responsable de esta investigación, a quien se le debe y corresponde el protagonismo, y la noticia se conoce, como te digo,
al momento en el que China abrió esa compuerta, habilita la importación y la comercialización del trigo HB4, ahora no deben ser los primeros países que se van a sumar. Se suma entonces, repasamos, Australia y Nueva Zelanda. Y como hablamos del trigo y de las capacidades de exportación que tenemos con el trigo, INTA, de la mano del ingeniero Rodolfo Bongiovanni, tiene una novedad que nos agrega mucho valor a la cadena productiva y también tecnológica de Argentina, que es la medición de la huella de carbono justamente en este cultivo, en el trigo. Con el objetivo de conocer el impacto ambiental de toda la cadena productiva, un equipo de investigación de INTA y de INTI desarrolló un calculador de huella de carbono para el trigo que le sirve a productores, molinos y también a fábricas. Rodolfo Bongiovanni es investigador de INTA y nos contaba lo siguiente. Este calculador es parte de un trabajo que realizamos en conjunto con el INTI, un convenio firmado entre INTA, INTI y el Programa Argentino de Carbono Neutro para la mesa de trigo. Es una investigación precisa que se hizo particularmente para una demanda del conjunto de las bolsas de cereales del país que están reunidas en este sistema de certificación de huellas ambientales, en este caso para la cadena del trigo. No solamente el trigo, sino toda la cadena, ya que incluye la harina y la pasta seca. Fue un trabajo realizado con el equipo de Leticia Tuninetti, del INTI de Córdoba, Mariano Minaglia, Claudia Falabella, Maximiliano Cito, y por el lado del INTA tenemos una especialista en suelos, Carolina Álvarez, y dos especialistas en trigo que son Jorge Fraschina y Carlos Bainotti. Como te decía, se analizó el impacto ambiental, la huella de carbono, y más que analizar, se confeccionó una herramienta, se diseñó una herramienta para el uso del usuario final, que puede ser un productor, un acopiador, una cooperativa, puede ser también una fábrica de pastas secas, un molino harinero, cualquier actor involucrado en la cadena del trigo para poder determinar la huella de carbono en una hectárea de cultivo de trigo, una tonelada de grano de trigo en la tranquera del campo o en el acopio o en la bodega de un buque ya puesto sobre el barco. Puede ser también un kilo de harina a la salida del molino harinero o bien en el cliente de ese molino harinero, y así también lo mismo con un kilo de pasta seca. Todo esto se hizo, en base a las normas que hay internacionales para hacer esto. Es la norma ISO 14067, que es la de huella de carbono de producto, y también están las reglas de categorías de producto de un sistema de normas europeas, EnvironDEC, un sistema similar al IRAM de Argentina, que es para la declaración ambiental de producto. Como te decía, se hizo bajo estas normas, se determinó todo este sistema de ecuaciones que armamos en una planilla de Excel con macro y con planillas y con solapas desplegables, se armó siguiendo el método de análisis de ciclo de vida. Es decir, no solamente toma en cuenta el balance de carbono en el suelo o el balance de carbono de entradas y salidas de un sistema, sino que también se toma de todo lo que ingresa a ese sistema, siguiendo precisamente este método que se llama análisis de ciclo de vida. Y uno de los insumos que ingresan a la producción de trigo, muy importante desde el punto de vista de la huella, es la urea o todos aquellos fertilizantes nitrogenados que tienen su propio impacto ambiental. Desarrollamos esta herramienta de muy fácil uso, donde un productor puede ingresar sus datos y de acuerdo a la ubicación del campo y de acuerdo al método del sistema de manejo que esté utilizando, inclusive se puede también calcular el potencial de secuestro de carbono, algo que es innovador, que nosotros incorporamos a esta herramienta en su versión más básica, que es la versión que se usa en el IPCC, el panel de cambio climático, que tiene 3 niveles de profundidad. Nosotros usamos el nivel 1, el más básico, pero que permite una estimación fehaciente de la huella de carbono, incluyendo el secuestro, y esto está admitido por las normas internacionales para poder hacer la huella de carbono del producto. Entonces, en definitiva, muy contentos con este trabajo, porque ha sido el primero así de esta característica que incluye todos los actos, incluyendo el secuestro de carbono. Rodolfo, ¿por qué es tan importante este tipo de investigaciones y cómo nos potencia de cara al futuro, sabiendo que el mundo necesita alimentos inocuos, pero sobre todo necesita alimentos que se sepa de dónde provienen? El problema de fondo, el trasfondo, es el cambio climático, es el aumento de la temperatura sobre la faz de la Tierra. Y esto se debe al conjunto de gases de efecto invernadero que generan un aumento sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo se puede combatir esto? Básicamente tratando de disminuir las emisiones. ¿Y a quién le interesa esto? En el caso de un producto que llega como alimento a la góndola, le interesa al consumidor final. Es decir, le interesa a todos aquellos consumidores responsables, según el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que habla sobre la producción y consumo responsables,
pero le interesa a ese consumidor responsable que usualmente encontramos en los países de mayor poder adquisitivo, que está dispuesto a pagar un sobreprecio, o bien que está buscando el mismo producto con información ambiental. Entonces, por eso este tipo de estudios les interesa sobre todo a todos aquellos sectores que están orientados hacia la exportación en este momento, ¿no? Y eventualmente, por supuesto, va a ser también un requerimiento del consumidor argentino. Momento de abrir el capítulo internacional y recorremos el mundo con este resumen de noticias. Los campesinos y los indígenas wayuu llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas, a ellos y a sus familias. Amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez. Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda barataita, me mocharon la cama. Con la motosierra me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso. Es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, digo que fue el Cerrejón. Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para de la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayuu temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, de el sentir de nosotros como wayuu y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme. Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente. Recientemente el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayuu habrá sido en vano. Los muchos meses de sequía en el Cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares. Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas. After 3 failed rainy seasons,
Luego de 3 estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder. Necesitamos la lluvia. We need the ability to respond. We need the rain. 6 millones de somalíes, es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva. Además, la situación se ve agravada por el conflicto en Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos. La agencia señala que la falta de fondos en esta región del mundo podría conducir a una catástrofe y pide una financiación de $473 millones en los próximos 6 meses. En Colombia, la papa, la cebolla y el arroz, precios altísimos registran en términos inflacionarios por la guerra entre Rusia y Ucrania, por el contexto internacional. Estamos hablando de principales alimentos de la comida gastronómica que tiene Colombia y que es un lugar muy rico en términos justamente de propuestas gastronómicas. Todo lo que es y lo que continúa después, en términos de vestimenta, de calzado, no supera la inflación que sí tienen los alimentos. Sufre una escalada muy alta y hasta el momento, en abril, Colombia tuvo una inflación del 1,25%. Ya quisiéramos que sean esos nuestros números, pero no, nosotros tenemos un 7% aproximadamente mensual. De cualquier manera, siempre el paralelismo entre inflaciones y países está bueno para ordenar qué corresponde a cada cosa, si es un problema ya interno o es externo. Para Colombia esto sí representa un problema de política externa, de mercado externo, y acumula más del 9% de inflación en lo que va del año. Es decir, en el primer cuatrimestre de este 2022, 9,23% exacto. Si bien el arroz, que es muy consumido, no tuvo una alza muy considerable, el 7,6% sí implica muchísimo para lo que es la cultura y el comercio de Colombia. Y nos vamos a la isla Sri Lanka, que conecta este alimento que recién nombraba, el arroz. Los productores arroceros denuncian, critican que el pasaje de una producción muy tradicional a la agroecológica sin escalas genera un saldo negativo. Ginasina ha sido agricultor toda su vida. Y aunque el trabajo en los arrozales siempre era duro, proporcionaba estabilidad a su familia. Ya no. Después de que Sri Lanka prohibiera los fertilizantes químicos, el rendimiento de las cosechas ha caído en picado. Con los fertilizantes químicos, podíamos obtener un rendimiento de unos 3.000 kilos de arroz por acre. Pero desde que nos pasamos a la agricultura ecológica, solo recibimos la mitad de ese rendimiento, unos 1.500 kilos o menos. Y lo peor es que a nadie le sorprende. La decisión del gobierno de pasarse a los fertilizantes orgánicos fue controvertida desde el principio. Incluso los expertos lo rechazaban, hasta los profesores. Desaconsejaban una dependencia total de los fertilizantes orgánicos. Los agricultores también fueron muy claros al expresar su oposición.
Pero a pesar de todo, el gobierno siguió adelante e impuso unas normas estrictas, nos obligó y al final ha fracasado. Ahora el gobierno ha dado marcha atrás. Con un préstamo de $700 millones del Banco Mundial, intenta que los arroceros reciban la ayuda que necesitan. Pero es demasiado tarde. El país da la espalda a sus líderes, el presidente Gotabaya Rajapaksa y su hermano, el primer ministro Mahinda Rajapaksa. La casa ancestral de la familia, antaño un destino muy popular, está desierta. Estamos profundamente decepcionados. Ya no tenemos fe. Durante la presidencia de Mahinda Rajapaksa nos alegramos de votarle porque puso fin a la guerra civil y confiábamos en él. Pero esa fe se ha convertido en decepción después de este presidente. Para muchos, un cambio político es secundario. Es más importante asegurar una comida para la familia tras la fuerte subida de los precios, incluso de los productos más básicos. Saldo que dejó también esta semana en términos de nuestra política interna con proyección internacional. La política exterior, a lo que Santiago Cafiero se reunió con sus pares políticos, recibió preguntas y respondió. Respecto a la integración que amerita Argentina con la producción del litio, contó que hay más de 17 proyectos en carpeta, mientras México levanta el teléfono metafóricamente para integrar a Argentina en esta producción, que es el famoso y nuevo oro blanco. Recurso estratégico que está en el norte y que puede ser un recurso estratégico a la hora de buscar una integración o pensar una integración, que es el triángulo del litio. Esto es el norte argentino, Chile y Bolivia. Allí está la reserva, la segunda reserva de litio, segunda o tercera reserva de litio más importante del mundo. La Argentina viene produciendo mucho litio, tenemos en carpeta 17 proyectos para avanzar en proyectos mineros a partir de la explotación de litio y proyectos también de la industria química a partir de esto, porque la tonelada de litio pasó de valer $4.500 a $80.000. Es decir, se ha transformado en un recurso estratégico para la transición energética y efectivamente también un recurso estratégico para los países que tenemos este recurso, porque tenemos posibilidad de encontrar allí un vector de desarrollo de exportaciones muy potente. Ahora esto lo tenemos que hacer con inteligencia. Estamos motorizando inversiones extranjeras que tengan que ver con el encadenamiento a partir del recurso natural y tratar de generar, a partir de la industria química, que se genere el cloruro de litio, a partir de esto poder ver y evaluar la posibilidad de encarar un proyecto de encadenamiento global o regional de valor, y esto también puede ser un proyecto interesante desde el punto de vista de integración, un encadenamiento regional de valor que nos pueda montar una estructura productiva para desarrollar baterías de litio en la zona, a partir de un proyecto de integración con Bolivia y con Chile también. Es decir, realmente esto arroja muchísimas posibilidades, es un elemento que arroja muchísimas posibilidades a la hora de poder llevar adelante una política de integración. Con respecto a la crisis sociosanitaria, lo que la Cancillería está a disposición de hacer y desarrolló también acciones, sobre todo con comunidades originarias, en zonas de muchas dificultades. Hemos desarrollado a partir de eso políticas vinculadas a partir de la tarea que hace Cascos Blancos, ¿no? Este voluntariado estatal que tiene la Argentina, que tiene prestigio internacional, y esto lo hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia y claramente es parte de la política que se puede llevar adelante desde la Cancillería cuando se llevan adelante o cuando ocurren estas crisis como ha sucedido en su provincia. Después tenemos, naturalmente, la vinculación territorial
tenemos desafíos allí de poder generar mayores pasos, un trabajo en frontera, un trabajo de integración de pueblos, un trabajo también cultural muy fuerte. Bueno, estos son los desafíos que tenemos, pero considero que la particularidad de encontrar un recurso compartido puede generar una línea de trabajo fuerte con respecto a la integración. Gracias. Cuatro minutos nada más para las 8 de la noche para terminar este viernes y esta semana que se va, por supuesto, con el fin del día. Vamos a agritotal.com. Por supuesto, es un balance de esta semana, de lo que pasó ayer. Se reguló, se aprobó la ley del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Se celebró, sobre todo con la presencia allí en el recinto de los brazos en alto de muchas personas que forman parte y lideran Mamá Cultiva, una organización social que comenzó hace mucho tiempo y existe tanto como el tiempo también en que se estigmatiza lo que es el uso medicinal, que no tiene nada que ver con lo recreativo en términos de estigmas con el que tiene que lidiar la propia iniciación y la propia perspectiva productiva que tiene el cannabis medicinal. Agritotal.com. Llegamos al final de este programa, al final de la semana y al final del día. En Buenos Aires, 21 grados, así estamos bien, no vamos a usar muchas más camperas de las que trajimos porque está muy cálida la noche. Mirá cómo sigue el finde. Mañana sábado, 14 la mínima, 23 la máxima. Domingo también, 14 la mínima, 23 la máxima. Y el lunes igual, 14 la mínima, 23 la máxima. No hay lluvias en el corto plazo. Te decimos que tengas un fin de semana y que mañana por supuesto que va a ser otro día. No es un día de semana en el cual estamos en vivo con este noticiero por la tarde, pero sí estamos trabajando para reencontrarnos con vos el lunes. Así que descansá, recarga energías, trabajá como algunos también, algunas que trabajamos el fin de semana y nos volvemos a reencontrar en la pantalla, no sin antes decirte hasta mañana desde este lugar que amamos visitar, la avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital argentina. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos el lunes. Chau. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 675 millones de pesos.